de este capítulo, de los títulos de Jesús, que es la parte 4. Luego estaremos viendo acerca de el ministerio de Jesús. Hemos visto varios títulos de Jesús, como por ejemplo, Hijo de Dios, ¿algún otro? Hijo de David, ten misericordia de mí. El ungido, que quiere decir el Mesías o Cristo. ¿Cuál otro? El Hijo del Hombre, ¿se acuerda? Muy bien. El siervo sufriente, muy bien. Y hoy día vamos a ver los últimos dos, que no son todos. Hay otros más títulos, pero hemos enfocado en los más relevantes. Por ejemplo, no tocamos Rabí, que también es un título de Jesús. Y hay otros títulos que se mencionan, pero en ciertas ocasiones solamente. Vamos a ver, el primero que vamos a ver es Jesús como el Salvador. Los primeros cristianos usaron el signo de un pez como su críptica, señal de identificación. El acróstico formado por las letras de la palabra griega para pez refiere a Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Ahí lo tenemos. Generalmente los cristianos ocupan una chapita o ponen ahí un adorno o una pegatina que tiene que ver con un pez. Y lo ponen ahí en el auto, ¿cierto? A veces los que andan con ese pescadito son los que peor manejan y andan haciendo cosas malas. Por eso no se recomienda, ni aunque sea cristiano, usarlo, porque si usted le presta el auto a otra persona, yo te dice que era cristiano. Este símbolo, ahí aparece el acróstico, que son las letras I, X, O, U, S. Según lo que vemos, y ahí dice Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Esto está traducido. Entonces es Jesús Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Entonces los cristianos, para poder identificarse qué es lo que hacían, qué es lo que escribían en las rocas, en las paredes, hacían un grafiti. Era un pez, un pescado. Dios mismo le puso por nombre a su Hijo. ¿Cómo le puso Dios? Le puso Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángel le anunció a María y le anunció a José que iban a ser un niño, que iba a ser su hijo. Y él no les dijo, usted elíjale un nombre cualquiera. Los que están de moda, elíjanle un nombre. Le hubiesen puesto Kylian, quizá, o Messi, no sé. Que están de moda eso. Pero sabe, hermano, Dios mismo le dijo a ellos qué nombre ponerle. ¿Y cuál era el nombre? El nombre de Jesús. ¿Había otras personas que se llamaban Jesús en esa época? ¿O era el único Jesús que había? Sí, habían otros Jesús. Porque después aparece un Bar Jesús. Y Bar quiere decir hijo de Jesús. Y obviamente no era el mismo. Entonces habían otro Jesús. Pero ¿por qué le puso Jesús? Significa el Salvador, el Señor salva. Eso significa Jesús. En el Antiguo Testamento, en Isaías, dice que le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Y por qué no le pusieron Emmanuel? Póngale usted Emmanuel a su hijo. Que era Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, el Hijo de Dios, o Dios, iba a estar con nosotros. Era un lenguaje simbólico. No era que le iban a poner Emmanuel. Era simbólico. Solo Cristo tiene las credenciales para ofrecer expiación. ¿Qué es lo que es la expiación? Es limpiar los pecados. La única forma en que la persona puede ser limpia de sus pecados es mediante la expiación. ¿Qué es lo que quiere decir? Limpiados por la sangre de Jesús, por su sacrificio, por su sufrimiento. No es como en los siglos pasados, usted iba donde el sacerdote y le hacía un documento que se llamaba indulgencia y usted pagaba
y le entregaban ese documento de que sus pecados habían sido perdonados. El tema es que ese documento era válido por los pecados que usted había cometido hasta ese momento. Entonces, si al volver a la casa se ponía a pelear con una persona en la micro, no había micro en el carruaje, no, tampoco, y usted lo mataba, o lo ofendía, o hacía otra cosa, iba a tener que ir de nuevo a pagar otro indulgencias, indulto otra cosa. Y en este caso, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La única forma de perdonar nuestros pecados es mediante la sangre de Jesús. Y el único que tiene esas credenciales es Jesús. Él tiene el poder para triunfar sobre la muerte. Hoy en día, hermanos, a pesar de que nosotros tenemos a Jesús con nosotros, podemos orar, pero si un familiar va a morir, simplemente va a morir. Y si es la voluntad de Dios, va a morir. Pero el único que tiene el poder para hacer a voluntad eso de que una persona viva o muera es Jesús, no nosotros. Muchas veces la gente dice, ¿por qué si yo creía en Dios? ¿Por qué si yo tuve una fe grande y otra persona, no sé, salió de la muerte y resucitó, pero aquí esta otra persona no? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, no la mía. Y es Él el que tiene el poder, no yo. Él tiene el poder para triunfar sobre la muerte y para reconciliar a las personas con Dios. ¿Quién tiene el poder para reconciliar a las personas con Dios? Jesús. Él, no nosotros. Y a veces nos creemos súper cristianos diciendo, no, si yo voy a convencer a esta persona para que crea en Cristo. Yo le tengo aquí una lista de argumentos filosóficos o acá otra lista de evidencias científicas para poder convencer a la persona que crea en Cristo y se reconcilie con Él. No vamos a lograr nada. Lo que debemos hacer es pedirle a Jesús que Él intervenga por medio de su Espíritu Santo. Es lo único. Incluso puede salir mucho más fácil de lo que usted pensó. Entonces, Él es el que tiene estas características. Si bien leemos en la palabra, Él es el Salvador del mundo, pero también en el sentido personal, Él es mi Salvador. Usted y yo debemos considerar a Jesús como nuestro Salvador personal. No de la iglesia, no de los demás, es mi Salvador. Y eso debe ser trascendente para nosotros. Aquí es donde nos paramos firmes ante las tormentas de la vida. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido tormentas en la vida? Dificultades. ¿Y por qué los cristianos permanecen firmes? Porque tienen un Salvador. Como lo mencionaba el pastor el otro día, ¿por qué aquellas personas que perdieron a sus 2 hijos y más el padre de familia, que eran cristianos, eran hijos de Dios, y solamente quedó la mujer, quienes fueron arrastrados por el mar, ahí en el sur? Ellos eran hijos de Dios, y sale la mujer, en este caso la mamá de ella, de la señora, dando testimonio de que ella estaba parada porque creía en Dios simplemente, porque era su fe la que la mantenía firme. Cualquier otra persona hubiese estado destrozada, como ella misma dijo, tirada en la cama, llorando, sin querer salir. Pero el único que nos puede dar fortaleza en los tiempos de dificultad es el Señor. Pasando sobre las líneas de investigación académica y científica, y entramos en el ámbito de la vulnerabilidad personal. Llega un momento en que por mucho conocimiento que usted y yo tengamos, hermano, de la vida, de las cosas, que esto funciona así, esto funciona acá, finalmente nuestra vida va a ser vulnerable en algún punto. Imagínese el hombre o la mujer más poderoso del planeta. ¿Qué pasa si esa persona tiene un hijo y ese hijo tiene una enfermedad grave? O muere, o algún familiar. ¿Sabe usted, hermano, que en el Mundial de Fútbol, que recién pasó, un seleccionado de Inglaterra dejó literalmente todo botado y se devolvió de Qatar a Inglaterra solamente porque a su casa le entraron a robar y lesionaron y dañaron e hirieron a sus familiares? Y uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, dejando todo el dinero, la fama, el reconocimiento que iba a poder obtener en ese lugar, a él le dio lo mismo y se devolvió, dejó todo botado? Y la pregunta es, ¿qué podía haber hecho él? Humanamente no puede hacer nada. Pero él después, ¿qué es lo que dijo? Que él lo único que quería era ver a su familia tranquila, que estuviera bien, con sus propios ojos.
Y ahí nos damos cuenta que por mucho que el hombre o el ser humano tengan riquezas, tengan reconocimiento, fama, cuando son vulnerables, ¿qué es lo que sucede? Se desesperan. Porque ¿qué es lo que era realmente importante para él? El fútbol, la fama, ganar una copa, su familia, sus cercanos. Y lo mismo pasa con nosotros. Llega un momento en que empezamos a buscar, escalar, buscar ciertas cosas. Yo quiero obtener eso, quiero aquello, quiero lograr esto, lo estoy logrando, pero ¿qué pasa con los que me rodean o con mi propia vida? Podemos gastar horas y horas en cuestiones de ética, política, ciencia, religión y filosofía, pero cada uno de nosotros debe, en última instancia, enfrentar la pregunta: ¿qué hago con mi pecado? Podemos ser deshonestos y decir que no hemos pecado, incluso que no existe Dios. Pero ¿qué esperanza tendríamos en esa confusión tan terrible? Solo hay uno que califica como Salvador. Que si hay un Salvador es porque yo necesito de ese Salvador y yo he pecado. O sea, no es que somos superhombres, somos mujeres. Y sabe, hermano, si usted tiene la humildad, aunque sea un poquito, de reconocer que nos equivocamos y que hemos pecado, inmediatamente, ¿qué es lo que se viene? Necesitamos un Salvador. Porque nosotros no podemos. Y le hago una pregunta. ¿Las personas que están en adicciones pueden salir solas? Necesitan de otras personas. Porque una persona sola no puede salir solo. Y en este caso nosotros no podemos salir solos de nuestro pecado. Porque, hermano, aunque usted diga, ya, Dios no existe, la Biblia para mí no funciona, pero para mí librarme de los pecados, las cosas malas que hago, es subir un cerro bien grande y cuando llegue arriba, ahí se me borran los pecados. Y si subimos ese cerro y llegamos hasta arriba, bien. ¿Y quién nos da seguridad de que realmente somos perdonados? Nadie, porque eso es algo humano. Pero sí Jesús nos da la verdadera certeza. Solo Él tiene la capacidad de resolver nuestro dilema más abismal. Solo Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Por eso es importante que cada uno de nosotros, hermanos, reconozcamos que hay un Salvador que es para toda la humanidad y también para mí. De nada sirve, como dice el apóstol Pablo, salvar a otros y yo venga a ser eliminado. Sería trágico no ver a Pablo en el reino del cielo, ¿cierto? Si tanto incluso hemos sido nosotros afectados, influenciados por la palabra que escribió Pablo, sería ilógico. Por eso cada uno de nosotros debe tener nuestra relación personal con Jesús. Por eso, bueno, ahí puse una imagen de Jesús acercándose a las personas que Él sanaba y a muchos de ellos los llevó aparte. Porque no era un espectáculo. Jesús nunca quiso ser un mago, un sanador ahí. Él los llevó aparte para que supieran que Él quería una relación personal con ellos, con los más necesitados. Vamos a pasar al segundo título, que es este, que es mucho más extenso. Lo tuve que resumir harto, pero es muy interesante. El Logos. Este título lo encontramos en Juan capítulo 1, donde leemos: en el principio ya existía la palabra, el Logos, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Esto está parafraseado, porque la Reina Valera se refiere al verbo y la NTV dice la palabra. A pesar de ser un título escaso, se convirtió en el punto principal del desarrollo teológico de la comprensión de Jesús para la iglesia de los primeros siglos. ¿Cómo entendieron ellos, los primeros cristianos, a Jesús? Mediante este título. De este concepto, los teólogos de la iglesia consideraban la doctrina sobre Jesús. Cuando comenzó la primera iglesia, ellos tenían que poner pilares o cimientos de conocimiento. ¿Quién tiene autoridad para enseñar? Los que puso Jesús, en este caso los apóstoles. Primera base. ¿Quiénes son? Los 12 que tenemos aquí con vida. Pedro y los demás. ¿Qué cosas sabemos de Jesús? Estas enseñanzas. ¿Quién las tiene registradas? Tenemos a Lucas que la está registrando y tenemos Marcos que la está registrando, Mateo también y Juan. Y así comenzaron las bases. Jesús es hijo de Dios,
nació de la Virgen María y así. Entonces la doctrina de Jesús afirma que Jesús es la palabra, el logos. Y ahí está la palabra en griego arriba y abajo la palabra en español. Vamos a avanzar. Vamos a ver el significado de logos. Hay dos significados, uno corriente y uno técnico. El significado corriente es que significa una palabra, un pensamiento o concepto. Algunas veces se traduce por verbo, como en el caso de la Reina Valera 1960. Y en el uso técnico, ¿sabe lo que significa logos? Es lógica. El sufijo ología, que a menudo se adjunta a las palabras que designan disciplinas y ciencias académicas, como por ejemplo teos logos para teología, bios logos para biología y así para distintas ramas del saber. Un filósofo cristiano, Gordon Clark, sugirió que los primeros versos de Juan 1 pudieron ser traducidos así: en el principio era la lógica, y la lógica estaba con Dios, y la lógica era Dios. Tal traducción hace enfurecer a muchos cristianos, porque hace parecer que se busca un racionalismo, reduciendo a Cristo eterno a un mero principio racional, pero esto no es lo que el doctor Clark proponía. Porque nosotros decimos, la lógica. Pero el término logos no es solo eso. Tiene una profundidad mucho más grande. Quizás leerlo rápidamente uno dice, no, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo hacer algo así, de algo como mental simplemente, racional? Sino que debe tener una profundidad. Y vamos a ver aquí lo que realmente quiso decir este filósofo cristiano. Lo que el doctor Clark estaba diciendo era que el propio Dios existe en coherencia, consistencia y simetría, por la cual todas las cosas de este mundo se reúnen bajo su dominio. Jesús es el Logos eterno dentro de Dios mismo, lo cual le confiere orden y armonía al mundo creado. ¿Usted sabe qué es lo contrario al orden? Es el caos. Y los científicos y filósofos dicen, ¿por qué existe el orden y no existe el caos? ¿Por qué existe el orden pero no existe el caos? Porque no vivimos en un mundo lleno de caos. Hay un orden. Los seres que habitan este planeta, aparte del ser humano, viven en un orden. Desde los más moleculares y pequeños hasta los más grandes, incluso el universo. En el espacio, los planetas, los astros se mueven con coherencia. Entonces Dios, el propio Dios, existe en coherencia, consistencia y simetría. A eso se refiere con lógica. ¿Acaso lo que ha creado Dios, lo que ha hecho Dios, no es un diseño inteligente? Si nos creó a nosotros. ¿Cómo puede ser que por el azar, porque hubo una explosión y empezaron a juntarse ciertos átomos, ciertas cosas, apareció el cerebro humano? Que dentro de nuestro cerebro hay interconexiones neuronales donde pasa la información y donde aún las personas que se dedican a esto no entienden o no saben cómo funciona realmente. Incluso se cree cómo funciona el cerebro, la parte frontal, la parte prefrontal y así. Se cree por algunos movimientos que hace. Pero hermano, si a alguno de nosotros nos pasa algo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿acaso la ciencia puede solucionarlo? No, no hay forma. Y ya habíamos hablado antes, cuando hablamos de la apologética, del ojo. ¿Es posible que el ser humano pueda a una persona ciega hacerla ver? Es muy difícil, casi imposible, podríamos decir es imposible. Pero sí otras cosas lo puede hacer. Pero ahí vemos cómo la creación de Dios se ha hecho con un diseño inteligente.
Los griegos buscaban desesperadamente el significado último de la vida y del universo. Los griegos son conocidos por ello, son grandes pensadores, toda la antigüedad. Ellos buscaban, en medio de toda la vasta diversidad de las cosas creadas, algún punto de unidad que le diera sentido a todo. Ellos dijeron, hay algo, debe haber, algo en común que deban tener todas las cosas creadas que le dé un sentido. En el pensamiento griego no existía un concepto de un Dios personal trascendente. Usted sabe que los griegos tenían cientos de dioses, un Dios para cada cosa que ellos creían o inventaban, pero no sabían que había uno, y personal. Porque, ¿sabe, hermano? Ninguno de los dioses griegos, y tampoco de ninguna otra civilización, ninguno de esos dioses se quería acercar a las personas y tener una relación con ellas. Ninguno. ¿Qué es lo que buscaban? Adoración, ofrendas, pero ninguno buscaba una relación con las personas. Que ningún Dios trascendente que creara el mundo en orden y armonía. A lo más que habían llegado era un principio abstracto que ordenaba la realidad e impedía el caos. A este principio ellos llamaron nous o el logos, como principio filosófico impersonal. Ellos decían, dentro de toda la creación, dentro de todo lo que existe, hay algo, un punto, que es el logos. Y esto es lo que ordena. No sabemos quién es, qué es, cómo se formó, qué es lo que hace, no lo sabemos, pero de alguna manera, para que haya orden, tiene que haber un principio trascendental, tiene que haber. Por su parte, el apóstol Pablo debatió con los estoicos en el Areópago, ¿se acuerdan? Y si no, ahora se está enterando. Era bien valiente Pablo. ¿A quién se le ocurriría ir a debatir con los griegos ahí mismo en su territorio? No, es que no me siento preparado. Me da miedo hablar de las personas de Cristo porque quizás me pueden preguntar algo que yo no sé responder. Obviamente que no debemos ir con la actitud de decir, ya, pues que vengan todos, sino obviamente con prudencia. Y si nos toca, sin nosotros buscar que alguien nos empiece a hacer preguntas o llega un momento que no sabemos qué hacer, dice la Biblia que el Señor nos dará la respuesta. O simplemente ser veraz y decirle, ¿sabes qué? No sé. Déjame hablar con el pastor primero y después vuelvo a hablar contigo. Pero un poquito. Debemos hacer así. Entonces, por su parte, Pablo debatió con los estoicos en el Areópago, quienes creían que todo lo creado estaba compuesto por un fuego seminal al que llamaban logos espermáticos. Esto refería a una palabra que contiene un poder creativo que da vida, orden y armonía. O sea, ese principio que crea todo, que forma la armonía y el orden en el mundo, es como un fuego. Ya avanzaron un poquito, es un fuego que crea. Para el tiempo en que fueron escritos los evangelios, la noción del logos estaba cargada de esta filosofía. Imagínense usted tener todo este pensamiento, usted le decían logo y se imaginaba todo esto. Que hay un fuego, que hay un principio, que crea todo. Y a lo más que pudieron llegar ellos con la mente, imagínense. El apóstol Juan dejó caer una bomba teológica en la arena filosófica de los griegos. ¡Pum! Le dice, en el principio estaba el logos. Tomen. Miren lo que les estoy diciendo. Me imagino los tremendos ojos que deben haber abierto los griegos al leer esto o al escucharlo siendo predicado, transformando un principio impersonal, que era como un fuego, una energía, en uno que tenía forma de persona. Juan no solo usó el término como los griegos, sino que lo bautizó y lo llenó de significado judeo-cristiano. Judeo quiere decir que eran los judíos y cristiano de Jesús. El logos era una persona, no un principio. Esto debe haberles volado la cabeza a los griegos. Ellos creían que era una energía, un fuego que creaba, que de repente venía, se iba.
este principio creativo por el cual se sustenta toda la humanidad, toda la creación. Dice la Biblia que en Jesús, por Jesús fueron creadas todas las cosas y por Él fueron hechas y por Él subsisten. Entonces Jesús no es un principio, no es un concepto abstracto, Jesús es una persona y este caso es el Logos. Entonces Pablo iba muy confiado en el Señor, obviamente, sabiendo todas estas cosas. Y el Señor también le dio sabiduría para entrar de otra manera, no solamente desde esta perspectiva, sino que recordemos que Pablo también era ciudadano romano, hablaba el idioma correctamente, era un hombre preparado y además le dio sabiduría, porque dentro de todos los dioses que ellos tenían, había uno que no tenía forma de nada y decía al Dios no conocido. Dijo, aquí les traigo al Dios no conocido, yo se los traigo. Entonces ahí también deben haber quedado impresionados estos hombres. Entonces, ¿qué nos queda claro, qué nos queda limpio? Es que Jesús es Dios. Recuerdo lo que dice Juan 1. Juan comienza diciendo que Jesús es Dios. Juan es un evangelio que no comienza con la genealogía de Jesús, no comienza con el nacimiento de Jesús, no comienza con Juan el Bautista preparando el camino, sino que ¿cómo comienza? Comienza con Jesús siendo Dios. Porque siempre lo fue, siempre lo ha sido. Juan dijo que el Logos no solo está con Dios, sino que Él es Dios. No hay otra declaración más directa sobre la divinidad de Jesús que podamos encontrar en la Biblia. No hay otra. Más clara, más directa. Porque dice que el Verbo era Dios. O la palabra era Dios. Y si usted se fija, ahí si busca Juan 1, se va a dar cuenta que cuando dice el Logos, está en mayúscula. Y usted sabe cuando se refiere la letra mayúscula, es porque tiene un nombre propio, se le asigna un nombre propio de una persona, de un lugar. Y ahí dice el Verbo está con mayúscula en la Reina Valera, la palabra en NTV está en mayúscula y así. Además, Juan afirma que la palabra está con Dios y es Dios. Esto no es al azar, no es porque a él se le ocurrió. Esto indica que son personas distintas, lo que llevó a la Iglesia a formular la doctrina de la Trinidad. Jesús es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres en esencia son Dios. Entonces cuando usted, hermano, ore diciendo Dios, ayúdame, se refiere a los tres. Pero si usted le dice Padre amado, obviamente se refiere al Padre. Si le dice maravilloso Jesús, se refiere al Hijo. Cuando dice Espíritu Santo, ayúdame. Y ese es el entendimiento que debemos hacer. El Padre y el Hijo son un ser, con un ser. Y no obstante, se distinguen en cuanto a personalidad, así como por la obra y ministerio que realizan. ¿Cuál es la obra y ministerio de Jesús? Es distinta a la del Padre y es distinta a la del Espíritu Santo. ¿Alguien tendrá por ahí Juan 1:14 para que lo leamos? ¿Ya, hermana Olga? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Esta palabra se hizo carne. Esta palabra, en este caso el verbo o el logos, se hizo hombre. Y eso quiere decir cuando dice y habitó, es igual a que hizo su tienda entre nosotros. ¿Y usted sabe lo que significa eso para un israelita, una persona de aquella época? Jesús vino a vivir entre nosotros en forma humana manifestando su gloria. ¿Cómo vivía Dios
en el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de Egipto. ¿Dónde vivía la presencia de Dios? En una carpa, en un tabernáculo, que literalmente era una carpa, en la carpa de reunión. Y como habitaba ahí la presencia de Dios, los israelitas la veían. Lo veían físicamente, veían la presencia de Dios y estaba con ellos. Es increíble que los israelitas hayan rechazado a Dios, se hayan ido tras otros dioses, hayan murmurado, teniendo a Dios mismo ahí. Pero no debemos extrañarnos tanto porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo viviendo entre nosotros y aún así nos portamos mal. Entonces no debemos tampoco decir, oye, los israelitas que eran porfiados. Y ahí aparece el Señor diciendo, ¿y tú también? No creas mejor que ellos. Y dice que Jesús, que es la palabra, que es el Logos, habitó entre nosotros y hizo su tienda de campaña entre nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. Como conclusión, hermanos, los títulos de Jesús nos dicen, ¿quién es Él? Cada vez que se declara algo acerca de Jesús, usted debe ver la trascendencia que eso tiene. Jesús, como lo vimos al principio, es el Salvador. Y no debemos decir como, sí, el Salvador del mundo. Es mi Salvador. Tiene que tener una trascendencia personal. En este caso, la palabra, el Logos. El Logos, desde el punto de vista técnico, como lo acabamos de ver, llega a los lugares intelectuales. ¿Sabe, hermanos, que hay científicos cristianos, hay médicos cristianos, hay hombres de mucho conocimiento cristianos? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la palabra llega a ellos desde todos los puntos de vista. No es como antiguamente se decía de la iglesia, que son todos ignorantes. Por eso creen en Dios. Y no es así. La palabra de Dios no nos lleva a entender a Dios como una fe ciega, sino todo lo contrario, una evidencia de saber de que nosotros creemos en algo que va a venir, en este caso que es la bendición de Dios o Dios mismo, pero saber que así sucederá. Por eso cada título de Jesús, cuando lo leemos en la Escritura, debemos considerarlo y estudiarlo y también aprender y saber de qué se trata. En ellos, en estos títulos, sin embargo, está contenido un tesoro de nociones acerca de lo que Él ha hecho. Su persona y su obra convergen en el drama de la vida. Cada uno de nosotros necesitamos al Hijo de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos al Cristo, al ungido, el que viene de la descendencia de David, el hijo de David. Porque esta palabra, imagínense, fue escrita hace, por lo menos el Antiguo Testamento, hace más de 2000 años, y el Antiguo Testamento mucho más atrás. Y sabe, hermano, que impacta la vida de todas las personas que la leen. Parte impactando a los judíos, a los griegos, a los de Samaria, a los de todos los lugares de la tierra, y hasta el día de hoy, hermanos, usted y yo leemos la palabra, leemos a Jesús y nos está hablando hoy a nosotros. ¿Y por qué? Porque está viva, porque el autor de la palabra está vivo. Entonces la obra, la persona de Jesús convergen en el drama de la vida. Pasamos ahora a una consideración de la cronología de su carrera. Vamos a ver cómo el Señor Jesús va a ir avanzando en el caminar de las Escrituras, subrayando aquellos episodios en los que persona y obra confluyeron en el plan divino de redención. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se va formando en nuestra vida, en nuestro pensamiento, la figura de un Jesús más bíblico? Eso es lo que debería ser. Nuestra concepción de Jesús debería ser el Jesús bíblico. Y no, como lo hablamos en el primer capítulo, un Jesús inventado por nosotros o creado por nuestra propia conveniencia. Un Jesús que llega y nos dice, no, sigue haciendo lo que tú quieres. Total, yo te amo y no te voy a condenar. Así que sigue. Y lamentablemente hay muchas iglesias, muchos cristianos que creen que así es Dios o así es el Señor. Pero se olvidan que
Jesús y Dios es justo, que Él es verdadero, que Él odia el pecado y que dice que tiene una ira santa. El fuego de Dios dice que es poderoso, es grande. Entonces debemos considerar la palabra de Dios desde el punto de vista de la Biblia, porque ahí nos va a enseñar la verdad acerca de quién es Él, y qué mejor que también, hermanos, aplicarlo a nuestra vida personal. Les invito, hermanos, que pueda orar, vamos a orar, y vamos a darle gracias al Señor.